A un árbol se lo conoce por los frutos. Nosotros producimos frutos de labios que confiesan el nombre del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Deliberadamente, en forma muy calculadora, nosotros perseveramos en el Dios de Israel. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y somos enseñados: si el Dios de Israel no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Dios de Israel no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y que vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Dios de Israel son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios. Descansamos en nuestro Dios. Él nos hace vivir muy bendecidos, muy bienaventurados, confiadamente. Y a Él rogamos su voluntad, porque Él es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la autoridad que puso sobre la Argentina, en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Reconocemos al Dios de Israel como el hacedor, el creador de todo cuanto existe. Él es el Señor de la viña, y todos los demás simplemente somos administradores o mayordomos de cada recurso que Él nos confía. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, su voluntad en los que desprecian su palabra, su voluntad en los que no quieren dar cuentas de su mayordomía, de su administración. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que no quieren ser auditados. Rogamos que cada pacto que establezca una autoridad en ejercicio de sus funciones sea del agrado de nuestro Dios. Y los pactos que no son del agrado de nuestro Dios simplemente dejen de ser. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y en su luz vemos la luz. Él nos enseña los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Dios de Israel no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente
se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Dios de Israel es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor del Dios de Israel aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Dios de Israel es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es justo juez, Rey de gloria, Dios de dioses, y la victoria está en su mano. A Él oramos, somos casa de oración, y rogamos su voluntad en lo acontecido en gestiones de gobiernos anteriores. Su voluntad en los siguientes respectos. Memorándum de entendimiento con Irán, caso Nisman, caso Cuadernos, causa Otesur los sauces. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la AFA Superliga, en los vínculos con China iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y Él guía a su pueblo en todo tiempo como nos enseña. Estas son las palabras del pacto que el Dios de Israel mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: Ustedes han visto todo lo que el Dios de Israel ha hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto,
a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Dios de Israel no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y yo les he traído 40 años en el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. No han comido pan, ni bebieron vino, ni sidra, para que supieran que yo soy el Dios de Israel, su Dios. Y llegaron a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra. Y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardarán, pues, las palabras de este pacto, y las pondrán por obra, para que prosperen en todo lo que hicieren. Ustedes todos están hoy en presencia del Dios de Israel, su Dios. Los cabezas de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los varones de Israel, sus niños, sus mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto del Dios de Israel, tu Dios, y en su juramento, que el Dios de Israel, tu Dios, concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante del Dios de Israel, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales han pasado, y han visto sus abominaciones y sus ídolos, de madera, de piedra, de plata, de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Dios de Israel, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, y que suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el Dios de Israel perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Dios de Israel y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y el Dios de Israel borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Dios de Israel de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, sus hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades del que el Dios de Israel la habrá hecho enfermar, azufre y sal. Abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales el Dios de Israel destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto el Dios de Israel a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán:
por cuanto dejaron el pacto del Dios de Israel, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Dios de Israel contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y el Dios de Israel los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Dios de Israel, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Agradecemos a nuestro Dios, que andamos en pos de Él. Todo el tiempo se presentan ante nosotros diferentes caminos. Andamos en pos del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Todo el tiempo se presentan ante nosotros la bendición y la maldición. Andamos en pos del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y oramos sin cesar y rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su mano contra el trono de nuestro Dios, contra el trono del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que con impiedad e injusticia detiene la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra, en Irán, los niños persas, los ayatolá, Ali Khamenei, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, los kurdos, Reza Pahlavi, Al-Julani. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño que su trabajo le ha costado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la diáspora. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño, especialmente en los niños de Medio Oriente, en los niños que están en medio de conflictos bélicos, por ejemplo, Ucrania, Rusia. También oramos por los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos y también oramos por los cascos blancos, soldados argentinos que van a ir y van a estar en Gaza. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada casco blanco y en cada terrorista palestino. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño que no lo conoce, en cada niño que no conoce al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que no perezcan los niños por falta del conocimiento del verdadero Dios, en el nombre de Jesús. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el verdadero Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el Señor de la mies y rogamos a nuestro Dios que envíe más trabajadores a su mies. Agradecemos a nuestro Dios que ninguno de sus hijos trabaja en vano. Todo trabajo tiene su recompensa y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y Él nos revela: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no logran detener la luz. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros, cada uno, somos templo del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, Espíritu de gracia y oración, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad, porque toda autoridad por el Dios de Israel es establecida. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, que es la autoridad que puso al frente de Argentina, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad
que marcha en oposición contra el gobierno nacional. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la Libertad Avanza en Argentina, en la Libertad Avanza en Tucumán, en la reelección del presidente Milei en el año 2027, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán, rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presentará en elecciones de ahora en más, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido, va a ser electo en elecciones, en comicios, de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que despierte nuestro limpio entendimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que la victoria está en su mano. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y a nuestro Dios rogamos, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Argentina, en Israel, su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, también en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada ñoqui, en cada cuca tira piedra, en los terians. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada líder, su guía para cada líder que invoca su nombre. Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson, entre otros. Rogamos al Dios de Israel que nos haga entender la ciencia del santo, que nos haga entender la ciencia de los consejos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela, porque su palabra permanece para siempre. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscan?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Vengan y vean». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?» Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi».
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra tiene cumplimiento y su palabra permanece para siempre. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Descansamos en nuestro Dios y agradecemos a nuestro Dios que Él es fiel. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.